Los signos. Segunda parte. Cada tanto, esta historia que sucede, con la que suponemos representar alguna clase de protagonismo en el espacio astral de los indiferentes dioses que jamás nos han nombrado. Cada tanto, de la ferocidad de las guerras, de la humillación continua que se inflige la humanidad a sí misma, suponiéndose una parte representante de no sé qué extraña especie suprahumana, justificando con ello la vejación de pueblos e individuos, segregando a esos otros, los más débiles, peligrosos espejos donde evitan mirarse, instaurando el espejismo del orden absoluto, ya sea en forma de dioses o de emperadores, en forma de fetiches, riquezas o fábulas grandilocuentes sobre la gran epopeya de la humanidad elegida. Cada tanto de esta verdadera fantasmagoría, que son los supuestos que el hombre refiere, nacen como un cauce purísimo, delgadas cascadas sobre las piedras marchitas de la tierra, iniciando el itinerario del amor que, tronchado tantas veces, vuelve, aún así, desde lo más oscuro de la historia en un mito, una fábula, un sueño, un ideal. De eso se trata, en todo caso, este relato. Y en buena parte sus personajes, apenas esbozados, son precisamente los signos que la vida nos da aún. Porque solo los desamparados y de los hijos más despreciados por este mundo de tánatos, nace sin embargo un sinfín de resurrecciones. Aquellos que llevan un corazón irredento, arrancado del pecho, para observar los brotes marchitos y las fibras aletargadas de las conciencias de nuestra malograda especie. Es por este motivo que la pasión no puede morir. Aun en la mayor de las humillaciones, la criatura humana recuerda una saga, dibuja un paso de baile, una añoranza de vuelo, una escritura que ha quedado sumergida en la arena de los tiempos y sale a la luz, silenciosa y cauta, para mostrarse solo a aquellos que aún sostienen un hilo de ternura en el centro de la verdadera esperanza. Son los signos que van apareciendo de distinta manera en los lugares menos esperados, así como la metáfora del hombre nació en un pesebre y el ruiseñor de la poética salvó la vida del emperador, en un bosque sencillo. Los signos renacen cada tanto para sostener el corazón dolido de la tierra, regarlo con sus lágrimas y calmarlo con sus hechizos de buenaventuranza, recordándole a la pobre Pachamama que también ellos son sus hijos y que no la han abandonado. Así del árbol trunco renacen flores imposibles en las calles de ásperas ciudades, y los cantos de los pájaros siguen gorjeando el sentido de la inocencia. Los signos de aquellos como la anciana de los tacones rojos, los niños hambrientos rebeldes en la bruma, el ángel mendigo, van acercándonos a un mundo detrás del mundo, y el verdadero milagro. De más está decir, como ya tantas veces enunciara, si es metáfora o no este acontecer de símbolos vivos. Lo cierto es que llegado a un punto determinado es sólo verdadero por su necesidad, y allí está la única respuesta que podemos dar al origen de estas criaturas oníricas que navegan entre la realidad y la fantasía, entre la vigilia y los sueños, entre la realidad y la locura. Única respuesta posible para explicar el por qué estas nimiedades e incongruencias para algunos son esenciales y necesidades vitales para otros. Si las palabras de los poetas están escritas a los subtes, esto significa que algo mucho más allá de lo establecido y consensuado debería ocurrir. Y he aquí que iré relatando estas últimas visiones. Tal vez al final alguna extraña revelación atraviese los corazones más escépticos. El milagro de los panes. 27 de julio. Ya no puedo asegurar, llegado a este punto, si las cosas que a continuación relataré, y que posiblemente vayan dando un sentido a este, por llamarla de algún modo, historia o relato, forman parte del mundo de mis sueños o del otro. Como dije en un principio, la delgada cuerda que nos sostiene en este espejismo de corduras posiblemente se haya roto
y yo navegue como un personaje intermedio en un mundo también intermedio, donde las cosas suceden más de acuerdo a su necesidad que a un orden fortuito de acontecimientos. Una tarde estaba yo haciendo mi rotonda entre el mercado y otros quehaceres cotidianos, cuando volví a ver al ángel mendigo. Estaba sentado cerca del tacho de la basura, frente a la iglesia de Rábida. Llevaba una manta raída que lo hacía parecer uno más entre la fauna de aquellos desposeídos que abundan en estos benditos barrios coloniales de Buenos Aires. Me acerqué, pero no levantó la cabeza. Parecía dormido. Me pregunté qué hacer, si hablarle o seguir de largo, y sin decidirme, quedé allí. El viento había lanzado una ráfaga fría que hizo revolotear las hojas junto con la basura. Una niebla súbita cayó sobre las calles. Comprendí que se avecinaba una tormenta. Argumento más que suficiente para alargarme, pensé, pero no pude. La fuerza de aquel angelote aparentemente dormido me retenía como si una mano invisible me sostuviera. Miré entonces enfrente y la visión me pareció extraordinaria, a la vez que una emoción me invadió de pies a cabeza. Frente a la iglesia estaba la anciana. Esta vez se la vio erguida sobre sus delgadas piernas con sus tacones rojos. Noté que se movía abrazada a un compañero invisible, dando pasos de baile sola en medio de la calle. ¿Por qué había vuelto? Y el ángel mendigo, ¿qué hacía allí frente a ella? Entonces la ventisca cesó, y el hombrote, como quien vuelve de algún sitio lejano, abrió los ojos y sonrió con indulgencia. Imaginé que debía decir algo, pero él parecía adivinar mis pensamientos. Se levantó livianamente dejando caer su manto de mendigo, y pude ver la figura etérea de su túnica y sus alas. Era niebla suave, intangible, que se asemejaba a un destello de luz. Y el ángel me condujo a un sitio que nunca había visto, porque llegando al límite de la avenida Belgrano, se abrió un hueco como en la boca de un subterráneo. De la nada nacieron los escalones que, gentilmente, con un ademán de su mano, me invitó a descender. Entonces pude ver que la bruma volvía a invadir la avenida, y por tercera vez la procesión de los niños hambrientos se presentó ante mí. Solo que en esta ocasión no quedó flotando entre las calles, sino que descendió junto al ángel por las misteriosas escaleras, por el milagro, o vaya a saber qué trampa de la percepción habían fraguado. Llegamos a un sitio lóbrego. La estación se encontraba deshabitada. Parecía haber desaparecido hace tiempo. Sin embargo, estaba allí, como venida del pasado. Y por el hueco donde estaban las antiguas vías, vi cómo la bruma de niños se posaba sobre ellas. Era un temblor de frágiles contornos, noche de lunas desvalidas, huesos de pájaro, hambre en las costillas. Aquellas frases parecían flotar en la acústica de este umbral onírico, semejante a coros que apenas susurraban. ¿Quién ha puesto esta tristeza sobre los días del mundo? ¿Quién ha dejado sumergidos a los frágiles? ¿Por dónde nacerá el milagro que salve esta humanidad extinta? A estas almas suicidas que empuñan testimonios de pasiones nunca reveladas por aquellos que se nutren de su pena e inauguran banderas y territorios, proclaman patrias y catástrofes, glorias y dioses vacuos. ¿Dónde será lo que, de haber sido en el inicio de los tiempos, nunca habría causado desdicha a estos corazones sumergidos? Y así, voces y retazo de cánticos fueron invadiendo la cóncava arcada del sitio como si fuera un templo en ruinas. El ángel mendigo estaba frente a mí y sonreía. Volvió a cantar. Las palabras de los profetas están escritas en los subtes. Y entonces vi el gran muro. Allí estaban los textos de Isaías, las últimas palabras de Jesús, los 7 sellos del Apocalipsis narrados por San Juan, pero también
las almas perdidas a la indiferencia de la historia. Una de ellas decía: el mundo no puede ser salvado porque la humanidad ha hecho de sí misma su propia fosa. Y abajo firmado: Anónimos. Y caerán sobre nosotros los males del mundo hasta que rompamos el hilo de la cordura y volvamos al sitio de los ángeles. Palabras y frases abigarradas. ¿Quiénes eran? ¿Locos? ¿Mendigos? ¿Algún poeta que hubiera vendido alguna vez sus impresiones caseras en el tren? También había extraños dibujos infantiles, un universo de palabras, imágenes que narraban junto a los otros el sentido, el horror de lo existente, advertencias apocalípticas, pero también palabras de redención y expresiones de amor que sellaban una nueva alianza con la vida de todos los oprimidos del mundo. Y el ángel mendigo abrió su túnica, y allí delante pudo ver el canasto de los panes. Y multiplicaré los panes y los peces, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni gemido. Y lanzó, con ligeros manás, los panes hacia el hueco de las vías, donde se había apostado la bruma de los niños hambrientos. Se oyó nuevamente un son de campanas, pero éstas provenían de los pequeños cuyos gemidos habían trocado en campanillas, risas leves como cascabeles, pequeñas campanas que inundaron nuevamente el espacio acústico del sitio. No vi a la anciana de tacones rojos, pero supe, sí, que ella había sido parte de aquello, que en los tiempos de sus penurias, una vez que la princesa de los arrabales fue descartada por sus años y el alcohol, en esos tiempos que duraron años, tal vez demasiados, el ángel mendigo también a ella se le apareció. Y de allí en adelante su vida fue el inicio de un umbral donde algunos, desde la compasión o la curiosidad, se adentraron a ese otro mundo en el que la vida se entiende por sus signos, sus silencios y sus más ocultas verdades. La revelación. Y bien podría decir que aquí termina este relato en aquella última visión que tuve. Sin embargo, no es así. Esto habría de saberlo en el último momento. Y luego vi a los pies de la cama a una niña con un camafeo de Madame Pompadour, y también a un angelito que acariciaba mi mano moribunda. Era un niño que había escapado de la bruma y ahora relumbraba la lozanía del milagro de los panes. ¿Por qué estaban allí? Ellos y los otros, aquellos que habían visto y escrito, esos que una vez mi pluma trazara al abrigo de la magia y la locuacidad de las musas. Y supe que venían a despedirse. A los pies de mi lecho estaban sus tacones rojos. Yo era mis personajes y ellos mi encarnación. De modo que así habría de ser. Ella era la que moría, y yo la que permanecería como voz para narrarla. Había atravesado todas las cumbres y todos los abismos, las banalidades de la vida y también los grandes ensueños. Sus palabras eran criaturas, su prolongación, su razón de haber sido. Y tan así, que muy por el contrario de lo que ella había temido en sus años de juventud, no moriría en soledad. Sus criaturas estaban allí, diciendo que no era en vano aquel extraño oficio de ser una anciana, hacedora de palabras.